bienvenidos a otro episodio de The Toolbox, un podcast para mujeres y para hombres que aman a las mujeres. En este episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y creo que muchos de nosotros hemos estado interesadas en el tema, y es el emprendimiento, y por eso lo titulamos El emprendimiento es para todos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del contexto de cómo la pandemia fue afectando a los emprendimientos, pero también cómo afectó a las mujeres en general. Así que el día de hoy tenemos un invitado especial para poder hablar de este tema, ya que él es un experto en emprendimiento. Así que vamos a indagar un poquito en eso. Y yo tengo la dicha de conocerlo desde hace varios años, y no voy a hablar mucho de eso porque ya vamos a hablar más adelante en el episodio, pero vamos a darle la bienvenida. Pues Andrés, bienvenido. Hoy tenemos un invitado muy especial. Andrés Barajas va a estar con nosotros el día de hoy hablando sobre el emprendimiento desde México. Así que estamos muy contentas, Andrés, de tenerte hoy aquí. Esperamos que lo podamos disfrutar, que nos puedas contar tus experiencias, que podamos compartir contigo un poco de lo que pasa aquí en Guatemala y tú de lo que has vivido en México. Y pues estamos aquí para aprender todos, ¿verdad? Y bienvenido, y esperamos que estés muy contento de estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Emi, gracias, Sandy, por la invitación. De verdad es que sí, estoy súper feliz, estoy emocionado de estar rodeado de tan bellas mujeres y con una capacidad extraordinaria. Así que yo feliz de la vida de poder compartir con ustedes y de tener la dicha de estar de invitado en este que estoy seguro será un podcast que hará historia tanto en Guatemala como en Latinoamérica y el mundo entero. Así que estoy a la orden y feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, para los que nos están escuchando en las plataformas de podcast o para quienes nos están viendo en YouTube, Andrés y yo nos hicimos amigos desde hace, ya no recuerdo, creo que son 5 años o 6. Pero sí, saben que hay un dato curioso de esta amistad. Solo nos hemos visto 2 veces en persona. Y eso fue hace creo que 5 años. Entonces tenemos bastante tiempo de no vernos en persona, pero convivimos muy seguido, casi todas las semanas. Bueno, todas las semanas convivimos, tenemos reuniones porque tenemos negocios juntos. Entonces esa amistad surgió ahí, y la capacidad de Andrés es grandísima. La verdad es que yo no creo que 1 o 2 episodios alcancen para poder sacarle el jugo a Andrés, pero estamos seguras que va a ser de mucho aprendizaje para muchas personas. En las redes sociales hicimos la pregunta de que si alguien te quería hacer alguna pregunta, que íbamos a tener un experto en emprendimiento y que queríamos que contestaras esas preguntas. Pero antes de entrar a esas preguntas específicas, quiero dar un poco de contexto. Y quisiera que compartiéramos nuestras experiencias. En el caso de mi hermana, que ella es empresaria y tiene su emprendimiento, la pandemia como tal afectó mucho los emprendimientos, mucho. Y algunos no sobrevivieron, y muchos otros empezaron, pero en este momento de la pandemia ya no están funcionando tampoco. Entonces les quiero leer literal de la página de la Organización Internacional del Trabajo. Y hablando específicamente de la mujer, ¿verdad? Porque este podcast es para mujeres y para hombres que aman a las mujeres, y queremos pues hacer un poco de énfasis en cómo la mujer tiene presencia en el emprendimiento, en las empresas y en la fuerza de trabajo en el mundo, ¿verdad? Y lastimosamente, durante la pandemia, inicios de la pandemia, 13 millones de mujeres perdieron su trabajo. 13 millones de mujeres perdieron su trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Y eso hizo que se retrocediera más o menos en 12 años todo lo que se venía trabajando para incluir a la mujer en la fuerza laboral. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre ese retroceso en la inclusión de la mujer en la fuerza laboral? Es un trabajo de años, pero ahorita son 13 millones de mujeres, y yo podría decir que más, porque hay algunas que no están en la estadística. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes al respecto? A mí me sorprende bastante, porque imagínate que me estás diciendo que solo es Latinoamérica y el Caribe. ¿No estás contando el resto del mundo?
Entonces, me imagino las cifras de esa situación, ¿verdad? O sea, las cifras totales, la cantidad de personas, o en este caso de mujeres que se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Me parece asombroso, la verdad. Sí. Muy bien. Así que para hacer contexto, esa era la noticia triste que les quería compartir en el episodio. Me parece triste porque la verdad es que la mujer en la industria, en la fuerza de trabajo es muy importante y es por eso que yo elegí a Andrés como nuestro primer invitado. ¿Por qué? Porque él tiene experiencia en eso. Entonces, Andrés, queremos escucharte, quisiéramos que nos contaras cuál es tu experiencia a lo largo de tu trayectoria. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles han sido tus... Ahorita vamos a enfocarnos en ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida laboral? ¿Cómo lo has librado y cómo te has comportado durante todos estos años? Bueno, pues primero que nada, yo creo que será importante que conozcan un poquito más acerca de quién soy, porque seguramente quienes estarán escuchando y quienes nos están escuchando en estos momentos, pues sea un completo desconocido, ¿no? Quiero presentarme de nueva cuenta, pues yo soy de México, soy de Culiacán, Sinaloa, y bueno, aquí es donde he nacido, he radicado gran parte de mi vida en el noroeste de México, y bueno, soy profesional. Estudié ingeniería industrial y de sistemas y siempre a manera de broma, en serio, digo que al menos eso es lo que me dice mi título, ¿no? Porque ya no me pregunten nada al respecto, ya que casi no, literalmente no he ejercido la carrera como tal. Ustedes saben que a veces la vida da muchas vueltas. Yo me gradué en diciembre del 2009 y desde entonces pues me decidí dedicarme de lleno al tema de los negocios, ¿no? Al tema del emprendimiento. ¿Por qué tomé esa decisión? Pues porque era lo que venía viendo en mi familia. Mi papá siempre ha sido un empresario, siempre ha tenido sus negocios propios y pues me eduqué y crecí bajo esa cultura, ¿no? Y pues definitivamente cuando tomé esa decisión, pues empecé a vivir muchas cosas, nuevas experiencias que definitivamente pues eran totalmente... Era un mundo nuevo para mí, ¿no? Han sido años de grandes retos, de obstáculos. Sin embargo, hoy, al día de hoy, 1 de abril, yo les puedo decir con toda certeza que no cambio por nada el haber tomado esa decisión. Con el paso del tiempo me he involucrado en la formación de nuevos liderazgos, de nuevos jóvenes emprendedores y personas de todas las edades, ¿no? Cuando hablo de una juventud emprendedora, no hablo necesariamente de edad, sino que me refiero a esas personas que independientemente cuáles sean sus años de vida, sea el emprendimiento una nueva experiencia para todos ellos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que me dirijo a la juventud emprendedora y pues tengo la gran dicha de compartirles a las tres que pues que hemos podido crear generaciones importantes de nuevos líderes, de nuevos emprendedores que hoy por hoy están haciendo cosas distintas y están teniendo un impacto muy positivo en la sociedad, ¿no? Yo creo que para mí, y siempre lo repito cuando me toca hablar de este tema, para mí el emprendimiento es más que dinero, se trata de recordar y de renovar nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Para mí el emprendimiento significa servicio, para mí el emprendimiento significa impactar la vida de otras personas y es esa la visión que siempre he tenido al respecto, ¿no? Desde el 2009 a la fecha me he dedicado a formar, a emprender, pues antes de pandemia impartía conferencias presenciales, me ha tocado impartir también talleres con temas de liderazgo, crecimiento personal. Actualmente cuento con una franquicia online con presencia en más de 50 países y estamos incursionando también en gran medida en todo esto que tiene que ver con la nueva era digital que precisamente la pandemia vino a impulsar fuertemente, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, ese es un resumen de mi trayectoria al día de hoy y pues estoy convencido que, pues que vienen nuevos retos y que estaremos haciendo y logrando grandes cosas también en un futuro inmediato, ¿no? Súper. Sí, y yo tengo la experiencia de trabajar con Andrés desde hace algunos años, pero quiero confesar algo aquí para los que nos escuchan y nos ven. Una de las personas que me dijo, lo tienes que hacer, hazlo, lo del podcast, fue Andrés. Porque yo tengo una sesión de mentoría todas las semanas con Andrés, todos los miércoles nosotros tenemos una sesión de mentoría
Y la verdad es que me ha ayudado mucho porque a veces nosotros no somos capaces como de descifrar o desenmarañar las habilidades que tenemos y tenemos que esperar a que alguien venga y nos diga, no, pero tú es que eres bueno para hacer esto. Entonces, Andrés es una de las personas que me ha ayudado a descifrar esas virtudes y una de las personas que nos alentó a hacer el podcast. Así que realmente yo estoy muy agradecida y te agradezco porque quisieras participar en el primer podcast y tengo unas otras preguntas que te quisiera hacer. Yo sé que has tenido la experiencia de trabajar con mujeres y hay una experiencia en específico que yo quisiera que nos compartieras un poquito, porque tú trabajaste con una mujer líder en la política. Y eso es un emprendimiento también, porque no es fácil. O sea, no solo mencionemos política, no es fácil. Y ser mujer en la política no creo que sea nada fácil. Pero ¿qué te motivó a ti a ser parte de ese emprendimiento de esta mujer en específico? ¿Cuál es tu experiencia trabajando con mujeres y por qué piensas tú en la inclusión de mujeres a la hora de trabajar? Ok, bueno, antes de irme a esa experiencia que mencionas sobre la política, quiero compartirles cómo es que surgió también la parte de mi contacto o cómo es que cómo fue la primera vez o la primera experiencia que tuve a más de 30 mujeres reunidas juntas en un salón, ¿no? Imagínense, ¿no? Cómo me atreví y de verdad es que fue una experiencia increíble y desde entonces yo sigo de la mano, como bien lo dices, trabajando con muchas mujeres. Creo mucho en el potencial que ustedes tienen, pero fíjense que yo creo que fue en el 2016, si no me equivoco, que empecé a ver algunos artículos, empecé a investigar un poquito acerca del rol de las mujeres en el siglo XXI y cómo ha crecido, aun cuando existe también mucho retraso. Ha habido avances, ¿no? A lo mejor no los que quisiéramos, pero sí los ha habido. Entonces empecé a ver el potencial que tenían las mujeres en el giro en el que yo me he desarrollado y decidí crear un taller que era enfocado en mujeres. Ese taller se llamaba y se llama al día de hoy porque aún pues lo he replicado, a lo mejor ya de forma digital, pero el nombre es Destinadas al Éxito, ¿no? Y en aquel momento yo me acuerdo que empecé a promoverlo por redes sociales y de pronto me topé con una gran sorpresa, pues que se llenó el taller, ¿no? El salón era un salón no muy grande, teníamos una capacidad limitada, eran como 30, 40 mujeres. Todas llegaron a través de las redes sociales y créanme que desde el momento en que empecé aquella charla, que fue un taller vivencial, como le llamamos, ¿no? En el que hablábamos de sueños, hablábamos de creencia, hablábamos de modelos de negocios, de la diferencia entre gasto e inversión. Es un taller bastante completo, ¿no? Enfocado en mujeres emprendedoras. Y desde aquel momento, cuando yo puse en pie en ese salón, primero que nada, pues como decimos en México, no les estaré diciendo chavas porque así es como nosotros hablamos acá en México, ¿no? Pero es una expresión muy común. Chavos, de verdad les digo, era una energía única que yo nunca había vivido. O sea, la energía que ustedes emiten cuando están enfocadas en algo en común, porque en ese lugar había puras mujeres que estaban persiguiendo sus sueños. Entonces, de verdad es que a mí me impactó mucho, primero que nada, la energía. Posteriormente, el taller estaba diseñado para 2 horas, creo que nos llevamos como 3 horas y media, si no es que más. Tuve que pagar hasta renta extra del local en aquel entonces, porque la participación fue increíble. Yo de verdad quedé sorprendido con ese impulso que ustedes tienen y cómo en aquella sala había todo tipo de perfiles de mujeres profesionistas, mujeres sin haber estudiado una carrera universitaria, madres solteras que se estaban haciendo cargo de sus hijos, separadas, viudas, o sea, de todos los perfiles, y creo que eso enriqueció mucho la experiencia. De verdad es que terminé el taller y terminé feliz de la vida y de compartir en aquel momento a mis colaboradoras, porque había mujeres y hombres en mi equipo de trabajo, que era algo que quería repetir. Yo recuerdo que posteriormente, debido al éxito, nos mandó llamar uno de los ayuntamientos de los municipios que llamamos acá del estado de Sinaloa, que ustedes llaman a los estados departamentos, si no me equivoco, nos mandó a invitar y nos pagó todo para poder impartir ese curso en esa ciudad, ¿no? A lo que voy es que ustedes como mujeres creo que tienen muchas facultades, como igual que los hombres, inclusive me atrevo a decir que hasta más, y es muy gratificante el ver cómo esa energía puede ser canalizada de muchas maneras. ¿Por qué he decidido yo trabajar con mujeres? Porque me queda claro que existen particularidades que ustedes tienen que hacen que el entorno sea todavía
más fuerte en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hoy por hoy en mi equipo de trabajo tengo a grandes mujeres al frente de mi organización, de los equipos, y justo en este mes que acaba de terminar, en el mes de marzo, estamos logrando metas importantes que han sido provocadas precisamente por mujeres. Creo que una de las preguntas que a lo mejor viene adelante y me quiero adelantar, ni modo, igual ahorita lo vamos retomando, ¿no? Pero creo que ustedes tienen algo importantísimo que es un espíritu de servicio que no cualquiera lo tiene, vaya, o al menos los hombres no lo tenemos, ¿no? Un espíritu de servicio muy particular en el que ustedes le ponen corazón a todo lo que hacen, ¿sí? Son personas, son seres con una creatividad única y que eso abona muchísimo cuando se trata de emprendimiento. Porque el emprendimiento va de la mano sí o sí con la creatividad, va de la mano sí o sí con la innovación. Otra cosa es que la mayoría de ustedes son muy estructuradas y también tienen gran noción de lo que significa el orden, ¿no? Y hablando de negocios, el orden y la estructura también son partes fundamentales si tú quieres tener éxito en eso que quieres emprender. Y finalmente, una cualidad muy importante es el carácter. Sí, yo tengo la gran fortuna de tener mujeres con carácter, con un carácter impecable y que eso las ha hecho avanzar. Además, creo que desde la naturaleza biológica del género, pues desde que ustedes nacen y por esa facultad que los hombres no tenemos, que es la de concebir a un ser humano, ¿no? De tener en su vientre un ser humano, eso los hace también, pues, afrontar retos que las hace hacer más fuertes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pudiera decirles de mi experiencia y yo sigo sumando mujeres y fíjense, en el mundo digital y en el mundo del network marketing, que es donde yo también me desarrollo, estadísticamente hablando, las personas que más ganan dinero en este mundo son las mujeres, ¿sí? Así que son detalles curiosos que siempre me gusta tenerlos en cuenta y que en mi búsqueda de talentos en gran medida me enfoco en mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pudiera compartir al respecto. Me encanta que dijiste bastantes cualidades que muchas veces no son tomadas en cuenta en un empleo. Porque yo creo que va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, pero cuando tú estás aplicando como mujer a un trabajo, como tal, a un trabajo, no a un emprendimiento, muchas veces queda tu aplicación rezagada porque te preguntan, ¿piensa tener familia? Y cuando tú contestas emocionada, tal vez, ¿verdad? Sí, en algún momento que tenemos, ok, no es apta para este puesto, entonces quedas fuera de la carrera, ¿verdad? Pero con el emprendimiento es distinto porque, como Andrés lo está mencionando, pues tenemos cualidades que nos hacen trabajar más fuerte, más duro, ponerle más corazón, y mi hermana es ejemplo de eso, ¿verdad? Y ahorita vas a cumplir 2 años con tu emprendimiento, y yo creo que lo que ha mencionado Andrés te describe bastante bien, porque creo que así ha sido. O sea, no has tenido vacaciones en los últimos 2 años, así de sencillo, ¿verdad? O sea, no han habido vacaciones porque le estás metiendo duro. Pero cosas que mencionaba Andrés tan importantes como el carácter, que lo mencionábamos en el capítulo anterior, que debemos formar un carácter y ser seguras de lo que nosotras podemos ofrecer, ¿verdad? Es que eso es importante, estar seguras de lo que podemos ofrecer. No sé si quieren comentarle algo a Andrés con respecto a lo que nos compartió ahorita. Yo sí quiero decir algo, porque, bueno, digo, no me están preguntando a mí, pero igual quiero ceder la palabra a Angie, porque he tenido la oportunidad de conocer a Angie. También, de hecho, el año pasado, creo que fue Angie, tuve también el honor de que me acompañara en uno de mis Facebook Live pues, por Facebook, vaya. Y Angie es un ejemplo literal, como lo dices, ¿no? De lo que significa ser mujer y ser emprendedora. Creo que no deberíamos de añadirle el tema de que es mujer, pero pues nos guste o no nos guste, sabemos que ha sido un reto importante. Y Angie, pues yo creo que si tú tienes algo bastante que compartir referente a eso, ¿cómo has vivido esa parte, no? Porque definitivamente es un reto, ¿no? No, sí, definitivamente es un reto y no es fácil, no solo porque, como comentabas tú, era en un trabajo el que te pregunten si tienes planes de tener familia, como que te quitara
la energía, como que si el ser madre te limitara a tener un trabajo bien pagado, o como que si el ser madre, tu inteligencia ya no va a ser la misma, porque realmente eso es lo que a uno le hacen sentir, ¿verdad? Cuando te preguntan, pero ¿tiene planes de ser mamá? O sea, como que vas a dejar de ser menos productiva si vas a ser mamá. Y efectivamente, pues los hijos absorben bastante tiempo, pero ahí se junta también lo que tú decías, o sea, cuando uno tiene la motivación, sumémosle la motivación, el carácter, sumémosle al carácter la necesidad, porque también entra la necesidad entre un emprendimiento, ver que la parte laboral o el empleo ya no es factible o es más complicado por los horarios, etcétera, pues decides hacer algo propio en lo que tal vez puedes partirte en 1000 pedazos, pero estar presente en la educación de tus hijos. Y eso es lo que realmente siento que a nivel personal me pasó, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante y realmente los horarios eran 10, 12 horas de trabajo y ahí sí definitivamente no podía atender a mi hija, no podía verla, no podía estar con ella y eso realmente es doloroso, pues en mi caso, pues en el restaurante yo miraba, por ejemplo, cómo entraban a veces las familias con sus hijos a comer y yo lloraba porque me dolía pensar que mi hija saber dónde estaba y yo trabajando y ver cómo otras familias compartían con sus hijos, entonces realmente es bien complicado porque uno crece con la idea de que cuando tenga hijos el 100% de su tiempo va a ser dedicado a los hijos y que mejor si te casas con alguien que tiene la posibilidad de mantenerte a ti sin necesidad de trabajar tú para dedicarle ese 100% de tu tiempo a la educación de tus hijos. Y realmente pues yo traía ese pensamiento, ahora dije, bueno, cuando yo tenga hijos quiero tener el 100% del tiempo para dedicarle a mis hijos, ¿verdad? Criarlos, acompañarlos, estar con ellos, pero la realidad a veces es otra, ¿verdad? Y a uno le toca incursionar, inventárselas ahí, hacerse los quites, ¿verdad? Porque hay que salir adelante, ¿verdad? Y pues en mi caso, el emprendimiento pues siempre fue parte, no sé, o sea, siempre desde pequeña con mi hermana vendíamos dulces, vendíamos libretas, vendíamos lo que se nos ocurriera hacer, ¿verdad? Entonces realmente de ver que la oportunidad en las empresas era más difícil y el pago no era lo suficiente tal vez, pues se crea parte de la motivación, la necesidad de buscar algo que hacer, ¿verdad? Yo como te comentaba a ti la vez pasada, realmente ahorita mi empresa pues va a cumplir ya 2 años, que ya debo de ser un emprendimiento, ya pasando a ser un poco más formal, pero antes de eso tuve otros emprendimientos pequeños, ¿verdad? Empecé con lo de belleza y servicios de belleza a domicilio, luego con plantas, lo platicamos la vez pasada, hacer adornos con suculentas, que se puso muy de moda, hasta que encontré, digamos, un nicho de mercado dedicado a los productos naturales. Entonces me especifiqué en eso y crecí en eso y pues gracias a Dios ya tengo 2 años trabajando en eso. Y parte de mi equipo de trabajo, pues ahorita somos 5 mujeres contándome a mí y de las 5 mujeres, 3 son mamás. Entonces, para mí es importante darle la oportunidad a otras mamás a que puedan trabajar desde su casa, atendiendo las necesidades de sus hijos, más ahora que están el 100% del tiempo con uno, con el homeschool, ¿verdad? Entonces, es importante y siempre mi mentalidad ha sido, que te lo comentaba también, que va a ser un negocio, un emprendimiento con un propósito, ¿verdad? No solo porque no solo porque el producto o lo que sea que yo maneje pues ayude en la salud, sino que también el propósito de ayudar o de motivar a otras mujeres a que pueden hacer las cosas por ellas mismas, ¿verdad? Pues yo, como les digo, llevaba la mentalidad de tal vez estar con una persona que me apoyara en yo quedarme en casa y no trabajar, pero, o sea, se me dio la necesidad de hacerlo y tuve que hacerle frente, ¿verdad? Y dejar de aguantar hasta cierto punto ciertas cuestiones que uno no debería de vivir por estar en un lugar estable económicamente hablando, ¿verdad? Uno, claro, pues, económicamente hablando estoy bien, pero tal vez la relación con tu pareja es completamente diferente y realmente el hecho de sentirte segura económicamente no te permite avanzar en estas cuestiones de emprendimiento, de qué es lo que yo deseo hacer por mi vida, a qué me quiero dedicar, o sea, y más a eso sumémosle el hecho de ser mamá, ¿verdad? O sea, que es otro peso, ¿verdad?
que es bonito, la experiencia obviamente no se compara con nada del mundo, los hijos son una bendición y lo que tú quieras, pero definitivamente es algo duro, ¿verdad? Es algo duro y es algo que empieza y nunca tiene fin. Yo tengo 27 años y mis papás hasta el sol de hoy se preocupan por mí y están viendo cómo me ayudan, cómo me apoyan. Entonces es un trabajo que dura toda la vida realmente, o sea, y eso es algo que uno no se puede quitar, ¿verdad? Que ahí está. Y a la par de eso, todo lo demás que quieras hacer. Pero esto es importante, o sea, el educar a tus hijos y dedicarte a ellos es algo que tienes que hacer porque hay que hacerlo. Y de la mano de eso, el trabajo, el emprendimiento, la familia, la casa y 100,000 cosas más que quieras dedicarte a hacer, ¿verdad? Entonces, realmente, pues ha sido una bonita experiencia, todo ha sido una bonita experiencia. Mi vida personal, pues ha sido una montaña rusa, ¿verdad? He tenido muy buenos momentos, he tenido muy malos, también he pasado por cuestiones también muy complicadas, que sí, digamos, han marcado mi vida y todo, pero como tú dices, eso le hace a uno el carácter. Y yo veo hace 10 años atrás y digo, definitivamente soy otra persona, ¿verdad? No soy la misma mujer de antes. Y eso quiera que no, uno le da autoridad en su propia vida, ¿verdad? Tomar las riendas y decir, bueno, si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. No importa lo que pase alrededor, yo me lo propongo y lo logro. Pero creo que ese carácter te lo da todas las experiencias que uno va forjándose en el camino, ¿verdad? Y yo creo que Ya ahí, no hable más. aprovechando un poquito lo que decía Angie, y disculpen que ahí me meta, pero hoy por hoy es importante señalar algo que también está cobrando fuerza, que son las nuevas masculinidades, ¿no? El poder saber y el reestructurar el rol del hombre al momento de los temas de la familia, los temas del hogar, y cómo a lo mejor culturalmente, históricamente, venimos arrastrando el hecho de que los hijos tienen que ser cuidados por la mamá y el papá es el que tiene que salir a proveer el dinero y el alimento. Y hoy por hoy todos estos roles están cambiando o tienen que cambiar, porque al final la concepción se da entre dos personas y no solamente entre una. Por lo tanto, yo he vivido y he impulsado, que no hablé de la parte política, pero ahorita lo retomo, pero a través de esta oportunidad que he tenido de incursionar en la política, pues he aprendido muchísimo y sobre todo porque yo trabajé con una diputada federal, inclusive sigo colaborando. Pues es una mujer que le ha apostado mucho a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Al pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y pues me he formado también alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que apostarle a reestructurar esos roles que a lo mejor la sociedad ha impuesto, pero que no necesariamente son los más sanos para la convivencia en una sociedad, ¿no? Entonces, yo soy de los hombres que apuesta y que defiende la corresponsabilidad. ¿Sí? Yo creo que como bien lo dices, Angie, para las mujeres se vuelve muy complicado a veces el emprender o el estar en un empleo y el cuidado de los niños y implica, a lo mejor se escucha feo, pero sí implica un obstáculo o un reto por los estereotipos y los paradigmas que se han construido. Entonces yo creo que estos espacios son muy valiosos como el que están empezando a crear ustedes, pues para alzar la voz y empezar a asumir, ¿no? Las responsabilidades como hombres y que sea y se entienda que es una responsabilidad compartida. Y así como el tema de los hijos, es el proveer el alimento, el proveer los recursos, el cuidado de los padres, o sea, por lo regular, con los adultos mayores, no, es que es la hija la que es más, las hijas son las más apegadas, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, yo creo que eso es algo que se ha inculcado y que al final del día tenemos que ir rompiendo esos patrones, ¿no? E irnos haciendo responsables, al menos ese es mi punto de vista, ¿sí? Claro, y estoy de acuerdo contigo. Yo hace algunos meses tal vez estaba platicando con algunas personas del trabajo y comparando cómo en Latinoamérica, no estoy segura si es en toda Latinoamérica, pero en Guatemala, las mamás tienen, si no estoy mal, 3 meses de su maternidad cuando van a tener un bebé. Y no, solo maternidad cuando acaban de tener, aparte es la lactancia, si no estoy mal, que creo que son 6 más. Pero adivinen cuánto tiene el hombre. Como 10 días, no me con 3 días. 3 días. 3 días. Y si te pones a comparar 3 meses con 3 días,
en los primeros 40 días es cuando la mujer más ayuda necesita, se está acoplando, está intentando sentirse suficiente para lo que está haciendo y solo tiene la ayuda de su pareja durante 3 días. Entonces, como dice Andrés, es una forma de alzar la voz. Es cierto, no vamos a poder cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero creo que podemos empezar a hacer el cambio desde ya. Y es lo que me encanta de saber que hombres como Andrés estén interesados en hacer este cambio en la sociedad porque reconocen que la labor de una mujer es importante en todos los aspectos, no solo en la familia, en la industria, en los emprendimientos, en todo, en la educación. O sea, claro, tuvimos la ventaja, nosotras tres, de crecer en el hogar con nuestras mamás ahí, porque por decisión propia ellas dijeron, ok, no vamos a trabajar, vamos a dedicarnos a nuestros hijos, y nuestros papás estuvieron de acuerdo y llegaron a un consenso entre ellos. Pero no es la realidad de estos tiempos, realmente no lo es, no es la realidad de ahora. De hecho, es curioso. Esa experiencia a uno o sea, te queda en la mente el hecho de que se tiene que repetir contigo. Sí. Entonces, o sea, esas situaciones son las que tú dices, tenemos que romper con eso. Porque realmente yo en mi experiencia ahora me doy cuenta que tal vez estaba equivocada. Porque también, así como yo he sentido de duro el trabajar para tener pan en mi mesa, o sea, esa misma sensación tienen los hombres de casa, ¿verdad? Y realmente es otra responsabilidad que es bien pesada para un hombre mantener a toda su familia con todos los gustos de su esposa, digámoslo así, después de los hijos que están entrando en la adolescencia, que también quieren salir a pasear, que quieren dinero. O sea, realmente yo, digamos, me pongo en los zapatos también del padre de familia como sí, hombre, y es una carga que también es bastante pesada, ¿verdad? Y no digamos cuando también habemos mujeres, digamos, hasta cierto punto exigentes y queremos tener 1000 cosas dependiendo del trabajo de otra persona, ¿verdad? Entonces, o sea, ambas situaciones son estereotipos, no sé cómo llamarle, que hay que romper, ¿verdad? O sea, yo a mi hija le voy a enseñar a trabajar, y si en su casa ya le toca trabajar, no está mal. O sea, no está mal si ya tiene que sacar su casa adelante. Y eso es lo que tal vez en estos temas las personas que nos están escuchando se pueden identificar, porque si yo soy la madre de familia que me toca sacar adelante a mi casa, o el padre de familia que me toca sacar adelante a mi casa, saber que la persona que se queda en casa también tiene una responsabilidad como la que se va. Y cuando esta regresa, también tiene responsabilidad dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, como tú decías, es algo compartido, pero muchas veces, si nos vamos a trabajar, llegamos a la casa y no queremos hacernos responsables de nada, ¿verdad? Porque ya fuimos a trabajar. Pero la persona que se quedó, ¿cuándo descansa? Claro. Entonces, y también la persona que se va, ¿cuándo descansa? ¿Verdad? Entonces es algo que definitivamente en estos tiempos, pues uno tal vez no lo ve, porque en mi casa pues se vivió de una forma y yo hubiera querido repetir eso, pero ahora que mi experiencia fue diferente me doy cuenta que quizás estaba equivocada, porque también no le he preguntado a mi mamá cuántos sueños dejó ella de perseguir por quedarse cuidándonos, ¿verdad? Y tal vez eso no nos lo preguntamos, pero ella también tenía sueños, tenía metas, y tal vez por decidir estar tiempo completo con nosotras y educarnos de la mejor manera, ella dejó esos sueños a un lado, ¿verdad? Y nos entregó todo su tiempo. Yo creo que todo se trata también de consensos. Yo creo que el punto aquí es cuando se trata de una imposición, o porque es que tiene que ser así, ¿no? O sea, es que la mujer se queda en casa y cuida a los hijos, y, o sea, cuando se convierte en una obligación, o cuando un tiene que, y no es parte de un diálogo para llegar a acuerdos en común, es cuando las cosas se convierten en situaciones por resolver, porque a lo mejor, como bien lo dices, a lo mejor su mamá tomó una decisión personal de, ok, yo me quedo acá, pero ella está tranquila y fue una decisión que ella quiso tomar, pues yo creo que ahí no hay nada que discutir, ¿no? El tema viene cuando es impuesto, y es cuando tu opinión no cuenta y tú te quedas porque yo digo, y es ahí, son ese tipo de conductas las que ya no podemos permitir que existan, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando todas las decisiones en un hogar, y no solamente centrado en la familia, que al final la familia es el núcleo de una sociedad, ¿no? Pero cuando en la sociedad en general todo se basa en diálogo y consenso, creo que es en ese momento que las cosas pueden fluir mejor.
Y cuando hablamos de emprendimiento, y yo algo que suelo hacer mucho y que, bueno, más bien lo practico siempre con mis equipos, es eso precisamente. Apostarle en todo momento al diálogo, apostarle a todo momento al consenso, el escucharnos, el compartir puntos de vista y que sea a raíz de esos puntos de vista que se tomen decisiones. Porque cuando se imponen las cosas, creo que es cuando se empieza a fracturar todo, ¿no? Totalmente. Y yo creo que la conversación está tan interesante que el tiempo se va volando y esto lo que da lugar es a que la conversación siga, pero lastimosamente los que nos están escuchando van a tener que hacer una pausa y esperar el siguiente episodio para escuchar la conclusión, porque hay muchas preguntas que le vamos a hacer a Andrés que él nos va a contestar, pero van a tener que esperar. Y eso es para que esperemos que se puedan conectar con nosotros y puedan escuchar la continuación de este programa. Y la verdad es que estamos muy agradecidas con Andrés por tomarse el tiempo, porque ya nos dimos cuenta que cuando vemos 3 mujeres sobre la mesa que se ponen a platicar, esto no termina, ¿verdad? O sea, es eterno, es una conversación eterna y nos encanta que te hayas sumado con nosotras. Así que vamos a tomar esta pausa y vamos a continuar en el siguiente episodio con las preguntas que nos hacen falta.